Pasa a vosotros. Continuamos con nuestra lectura del libro de Éxodo. Estamos ahora iniciando nuestra quinta porción del libro de Éxodo, esta porción tan importante que se va a llamar Yetro. Hace referencia precisamente al suegro de Moisés, que iniciando esta nuestra primera lectura, pues va a encontrarse con Moisés al desierto y pues también le va a dar ciertos consejos y también algo muy importante. Él se va a convertir, va a ser el primer converso hacia el pueblo de Israel. Y pues sin más empezamos. Estamos en nuestra quinta porción. Esta porción se llama Yetro y iniciamos nuestra primera lectura, capítulo 18 a partir del versículo 1. Dice, y escuchó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, a todo lo que hizo el Todopoderoso a Moisés y a Israel su pueblo, cuando sacó Dios a Israel de Egipto, es decir, cuando sucedieron las maravillas y los milagros también en el Mar Rojo. Pues decíamos que alguno se enteró, se encargó de correr la voz y pues la noticia llega a todos los pueblos de alrededor. Ahora, lo importante es que Yetro fue el que escuchó, al igual que toda la comarca, pero él decide actuar, no nada más se queda con, sí, ya lo oí, ya me enteré, ya supe, o como decíamos en la lectura del Cántico del Mar, que nos menciona que tienen temor los de Filistea, los de Edom, que empiezan a temblar. Yetro no se queda con eso, él escucha lo que Dios hizo por su pueblo, por Moisés, y va al encuentro de ellos. Dice entonces verso 2. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Zipora, esposa de Moisés, después de haberla mandado. Y entonces podríamos caer en una pues pequeña confusión, porque en el capítulo 4, en nuestra primera porción, veíamos que Moisés había tomado a su esposa y a sus 2 hijos y se había ido con ellos. Incluso Zipora le salvó la vida. Lo vimos cuando le hace la circuncisión a su hijo, a Gershom. Y vemos que en un punto determinado, cuando Moisés se encuentra con Aarón, en algún punto antes de ir a Faraón, Moisés prefiere mejor despedir a su esposa, mandarla de regreso hacia su tierra, hacia Madián con su padre, pues para preservar su vida, quizá temiendo por la seguridad de ella, de sus hijos, decide regresarlos. Aquí es donde nos enteramos de eso, que Moisés la mandó de regreso con su padre. Y ahora que Yetro escuchó de la salida del pueblo de Egipto, pues ahora va, toma a su hija, toma a sus nietos y va al encuentro de Moisés. Verso 3. Y a los 2 hijos de ella, cuyo nombre de uno era Gershom, porque dijo Moisés, extranjero fui en tierra extraña. Y tenemos el significado del primer nombre, el hijo mayor de Moisés. Y el nombre del otro era Eliezer, porque el Dios Todopoderoso de mi padre estuvo en mi socorro y me salvó de la espada del faraón. Y decía, ya vemos los significados de los hijos de Moisés. A uno Gershom, refiriéndose a que era un extraño, un extranjero, y al otro Eliezer, porque Dios le había ayudado. Continuamos verso 5. Y vino Yitro, suegro de Moisés, y sus hijos y su esposa a Moisés hacia el desierto, en el cual él acampaba allí en el monte del Todopoderoso. Y ahora es algo que resalta. Está diciendo, al principio nos comentó, Yitro era sacerdote de Madián, es decir, puede entenderse que rendía culto o pleitesía a algún ídolo o sacerdote como alguien muy importante dentro de Madián. Sin embargo, él deja todo eso y se va al desierto, se traslada al desierto. Decíamos la importancia de qué hacemos con lo que escuchamos. Porque bien, Yetro pudo haber dicho, bueno, pues váyanse, hija, adelante. O pudo haberlos dejado y se regresa, pero vamos a ver que no. Yetro va con otra intención totalmente diferente. Y pues decimos, deja toda su fama, su comodidad, todo lo que tenía en Madián y sale al desierto. Esto es como un elogio para Yetro. Dice, en el monte del Todopoderoso, verso 6. Y mandó decir a Moisés, yo, tu suegro, Yetro, vengo hacia ti, tu esposa y los 2 hijos suyos junto con ella. Como diciéndole Yetro, bueno, si no sales a recibirme, vengo también con tu esposa, con tus hijos. Sal a recibirlos por lo menos a ellos. Y es interesante destacar, en el verso anterior nos mencionó un orden diferente. Nos dijo Yetro, sus hijos y su esposa. Y ahora nos dice en otro orden,
Yitro, la esposa y los 2 hijos. ¿Por qué nos da a entender esto? Bueno, siempre lo hemos dicho que cuando van separados los géneros es una forma de modestia o de recato. No se mezclan unos con otros. Siempre hay que darle su lugar a cada quien. Y no porque dejó a la esposa primero al último, quiere decir que la está desvalorizando. Para nada. Quien piense que la escritura trata como menos a la mujer no ha entendido nada. Siempre se le da su lugar. Y en este caso que lo menciona, que le da el aviso a Moisés, le dice en este orden como jerárquico. Primero el padre, luego la hija, luego los hijos. Dice el verso 7, y salió Moisés al encuentro de su suegro y se posternó y besó a él. Y se preguntaron cada hombre a su compañero por el saludo y entraron a la carpa. Y vemos este gran honor que le brinda Moisés a su suegro. Porque dice, sale al encuentro a recibirlo. Imagínense la cantidad de campamento que había. Y sin embargo, igual Moisés pudo haber dicho, sí, hazlo pasar, o sí, dile que venga, o cualquier cosa. Pero Moisés sale del campamento para recibirlo. Dice que lo besa. Esto lo hemos visto como seña de respeto. Y cada quien, dice cada hombre, se saluda, intercambian saludos. Decimos una gran muestra de respeto. ¿Por qué? No solamente Moisés porque es su suegro, sino también porque en algún momento, cuando Moisés escapaba de la espada de Faraón, su suegro fue el que le abrió las puertas, lo recibió, lo acogió, le dio a su hija, y entonces aprendemos esto de ser bien agradecido con aquel que nos ha ayudado en algún punto de nuestra vida. Siempre ser agradecido. Seguimos leyendo, verso 8. Y contó Moisés a su suegro a todo lo que hizo Dios al faraón y a Egipto, sobre el asunto de Israel, a toda la adversidad que les encontró en el camino y que los salvó Dios. Es decir, Moisés le platicó todo, desde que llegaron a Egipto, cómo lo cuidó a él y a Aarón cuando se presentaba ante Faraón, las plagas, cómo fue la salida milagrosa, el partimiento del Mar Rojo, cuando llegaron, que no había agua, cómo la endulzaron, cuando la guerra que vimos con Amalek, todo esto se lo está relatando Moisés a su suegro. Y dice el verso 9, y se alegró Yetro por toda la bondad que hizo Dios a Israel, que lo salvó de mano de los egipcios. Y se alegró, va más allá de nada más contento, qué bueno que les fue bien. No, Yitro hace totalmente un cambio, digamos, de corazón, porque mencionábamos en un tiempo pasado, mientras estaba en Midian, que dice y resalta que era el sacerdote, una persona importante, podía haber prestado culto y pleitesía a cualquier cosa, pero ahora viene el cambio totalmente que hace Yetro. Dice el verso 10, y dijo Yetro, bendito Dios que salvó a vosotros de la mano de Egipto y de mano de Faraón, que salvó a el pueblo de debajo de la mano de Egipto. Ahora he sabido que grande es Dios más que todos los dioses, ya que con la misma cosa que tramaron contra ellos, Israel. Es decir, Yetro entiende perfectamente cómo es que funciona nuestro Dios, que Dios se conduce con el ser humano medida por medida. Porque, fíjese bien, Faraón intentó, por temor de que los israelitas hicieran un ejército, los ahoga a los bebés en el agua, en el río. Y nuestro Dios, ¿cómo le paga? Pues a su ejército, lo que él tomaba como su fuerza, también tienen ese mismo destino, son ahogados en el Mar Rojo. Y entonces Yetro entiende esto y bendice a nuestro Dios y lo entiende, dice, no hay otro como él. Y continuamos leyendo. Verso 12. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, Ola Usbahim. Esto en hebreo, en español, significa sacrificios y holocaustos. Es decir, él hace un presente, trae algo especial, una ofrenda ante nuestro Dios. Y dice, ante el Todopoderoso, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer pan con el suegro de Moisés delante del Todopoderoso. Ahora, ¿cómo delante del Todopoderoso? Hemos explicado, Dios no tiene cuerpo ni forma. ¿A qué se refiere con esto? Porque estos sacrificios y ofrendas que lleva Yetro es porque él está aceptando totalmente
a nuestro Dios. Él se está convirtiendo aquí y hace esta comida especial para Aarón, para los importantes del pueblo, Aarón, los ancianos de Israel, y se alegran precisamente con él porque se ha convertido, porque ha aceptado al Dios Todopoderoso. Y hasta aquí concluimos nuestra primera lectura de esta porción tan importante, nuestra quinta porción del Éxodo, Yetro. Si Dios concede, continuaremos más adelante. Pasa a vosotros.